Bueno, vamos a redondear el trabajo visto la clase pasada, la lluvia de ideas vista la clase pasada, para dar un ejemplo, ¿sí?, de modelo terminado para nuestro TP de construcción, ¿sí? La clase pasada habíamos visto tanto en presentación de compu como en el pizarrón una lluvia de ideas, y de esa forma habíamos delimitado clases candidatas, ¿sí? Habíamos discutido sobre la existencia de las siguientes clases y habíamos descartado otras. Para eso, bueno, recordemos que utilizamos un poco el lenguaje natural, leímos la nota de relevamiento y establecimos distintas relaciones, teniendo en cuenta, obviamente, el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Utilizamos esta primer forma, porque obviamente es más simple de aplicar, pero bueno, tengamos en cuenta que no es perfecto, que es un buen comienzo, ¿eh? Pero bueno, tenemos que complementarlos con otras técnicas, como por ejemplo CRC. Charlamos un poco de las responsabilidades, y entonces de allí surgieron distintas clases que no eran clases. ¿Mm? Pero básicamente determinamos con esta lluvia de ideas determinadas clases y otras, bueno, que llegaron a ser candidatas y que en principio las descartamos, y otras que quedaron stand-by. ¿Mm? Entonces, sobre eso, ese va a ser nuestro punto de partida en la explicación o la conclusión de hoy, teniendo en cuenta que atributos y qué responsabilidades asignamos y pensamos en una primera instancia como un punto de partida a la clase pasada. Básicamente, en esta lluvia de ideas y juegos de roles, lo primero que hicimos, bueno, es una mezcla, ¿sí?, de tarjetas CRC, de la técnica de lenguaje, e hicimos una primera iteración. Recordemos que esto es un proceso iterativo e incremental, ¿sí? Eh, Pensamos en qué conceptos o entidades del problema o clases consideramos importantes para solucionar, ¿sí?, este problema, y intentamos ir refinando en una primera pasada las responsabilidades y las colaboraciones, si se quiere, en cada uno de las que encontramos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta, que lo tuvimos en clase, pero bueno, quedó una primera instancia, ¿sí?, que una clase, para ser identificada como tal, tiene que tener comportamiento, tiene que tener estado, tiene que tener identidad, si no es una tabla, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la lluvia, lo aportado por lluvia de ideas, ¿sí? Tengamos en cuenta que en esta primera clase tuvimos en cuenta, perdón, todas las ideas como potencialmente buena, y que fuimos o vamos a ir descartando alguna de ellas para aproximar nuestra solución de la forma, una solución, esta es una solución la que les vamos a plantear, aproximándola a la mejor identificación, ¿sí? Pero es una solución. Recordemos que para ir descartando, o para ir definiendo, o para ir iterando, tuvimos en cuenta la nota de relevamiento. Es decir, recuerdo aquí en las primeras preguntas que nos hicimos cuando íbamos leyendo la nota de relevamiento, por ejemplo, en los primeros párrafos, a quién le dábamos la responsabilidad de tomar el primer mensaje, ¿sí? Habíamos hablado de asignar un empleado a servicio, quién lo recibía, es decir, qué mensaje iría a servicios, iría al empleado. Entonces, de allí fuimos determinando de esas clases candidatas cuál nos quedaban más firmes. Fuimos tomando los distintos casos de uso, leyéndolos y viendo las responsabilidades y los mensajes. De esta forma quedaron firmes las clases de servicio, de trabajador empleado, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso porque hubo una ambigüedad de profesiones, ¿sí? Luego fuimos tomando el registrar
empleado, bueno, y pensamos en quién recibía ese mensaje, si era el empleado, la parte de registración de prestación, y pensamos a quién mandábamos el mensaje, si era el empleado, ¿no? Y así fuimos avanzando. Bueno, en esta diapo pueden ver cómo fuimos eh, charlando acerca de esta primera lluvia de ideas, esta primera iteración, y cómo fuimos viendo qué clases fueron quedando firmes, tanto servicio, profesión y trabajador empleado. Bueno, acá quiero hacer una salvedad porque había una especie de ambigüedad con respecto a cómo había quedado cómo habían quedado los requerimientos, ¿sí? Entonces, entre empleado, trabajador, usuario, habíamos charlado un poquito de esto y bueno, aquí no debería poder crear un servicio, a ver, el servicio debería poder ser creado por el usuario, ¿sí? Entonces, deberíamos poder asignar empleados al servicio. El mensaje se lo mandaría al usuario, que tendría la responsabilidad de crear un empleado, ¿sí? Entonces, lo que pensamos era a quién le pedíamos que se asigne un servicio. A ver, ¿qué opciones tendríamos? Podríamos decirle, o qué opciones pensamos, podríamos decirle a un empleado que se asigne un servicio como colaborador a un servicio, o asignar un servicio, a ver, le digo al servicio que asigne a tal empleado, y el servicio decirle al empleado asignate, ¿sí? Pero cuidado acá, que habíamos hablado que había empleados que tenían exclusividad y tenían que saber si estaban asignados para después saber si estaban disponibles o no. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, habíamos hablado, aquí cerramos un poquito esa idea con esa ambigüedad. eh, y en principio el control de la asignación lo charlamos un poco, tenía que pasar por el empleado, que tenía que tener un estado propio, ¿sí? Habíamos determinado que tenía su estado, e indicar si estaba asignado o no a un servicio, ¿sí? Entonces, como responsabilidad del empleado, habíamos consensuado hacia lo último, en pizarrón principalmente, que se tenía que asignar a un servicio y desasignarse, tener en cuenta, ¿sí? Cuando leímos el caso de uso 2, ¿sí? Ya terminado, habíamos tenido en cuenta esta cuestión, de forma tal de si vamos cerrando un poco las clases con los atributos que habíamos puesto y algunas de sus responsabilidades, el diagrama había quedado de la siguiente forma, estimo que está en la diapositiva. Bien, entonces, luego de leer la nota de relevamiento en una primera iteración, en una primera lluvia de ideas, habíamos dicho leyendo el caso de uso 2, que dentro de la responsabilidad del empleado estaba el asignarse a un servicio y desasignarse, ¿sí? Luego habíamos leído la parte habíamos discutido eso, ¿sí? En la parte del caso de uso 3 de cotizar, nos habíamos preguntado a quién le pedía que se cotice, si al servicio, cómo, a quién usaba como colaborador, si se quiere. Y entonces habíamos charlado que un empleado, trabajador, con las consideraciones y con las salvedades que hicimos de eso, porque había una ambigüedad, debía poder cotizarse, el saber cuánto, me refiero al saber a cuánto vale, ¿sí? Entonces, al servicio, ¿sí? Le voy a pedir cotizate, ¿sí? Dentro de sus responsabilidades de cotizarse, ¿sí? Pero para cotizarse necesitaría saber cuánto vale cada empleado. Entonces, tenía que pedirle al empleado o al trabajador, como lo llamamos, decime cuál es tu precio, ¿sí? El empleado debía saber cotizarse. También habíamos leído la parte de gestión de profesiones, ¿sí? En este caso de uso indicaba que teníamos que tener profesión y la necesito para saber cuál empleado tiene
exclusividad y el costo. Entonces, bueno, de ahí habíamos definido que era necesaria la clase cotización, profesión. Entonces, cuando le pido al empleado cotizante o trabajador, ¿no? Como lo habíamos llamado, le voy a tener que delegar a su profesión, que es quien sabe el costo. Sí, nosotros creo que le habíamos puesto modificador o precio, no recuerdo bien, cuál es su costo. ¿Mm? Y por último, habíamos leído el caso de uso en cuanto a las altas y las bajas a tener en cuenta, y bueno, cuidado ahí que habíamos discutido o tenido en cuenta lo que significaba CRUD y la importancia que tienen esta nota de relevamiento esas altas y bajas, porque recuerden que teníamos el video de CRUD y allí hablábamos de esa importancia de siempre hacerlo más simple. Eh, pero gestionar profesiones aparece como un requerimiento. Entonces, el asignarle responsabilidades a la clase de profesión, eh, que es la encargada, ¿cuál es la encargada? ¿Sí? ¿A quién le agregamos esa responsabilidad, a profesión? Bueno, tuvimos todo esto en cuenta, en qué parte de concluir qué más debería hacer el servicio, ¿sí? ¿Y qué tendríamos que hacer? Ver los mensajes del usuario para que se libere, ¿sí? Un usuario administrador, también habíamos visto que debía poder consultar, ¿sí? En la última parte un historial, el último requerimiento, ¿sí? Detallando los servicios prestados. Bueno, hasta ahí medianamente habíamos llegado. eh, no, perdón, habíamos también concluido en quién tenía esa información, ¿sí? Si el servicio podía tener el historial. Habíamos discutido un poco de historial y lo habíamos sacado como clase candidata. El servicio en realidad debía poder tener el historial, el empleado de servicio a los cuales está asignado. Entonces, la responsabilidad de servicios podría ser calcular el precio, asignar el empleado y concluir que le generaría al empleado un asignate y liberate. ¿Sí? Entonces habría que indicar al servicio, ¿sí? Por si es más de uno. Bueno, medianamente todas estas ideas habían sido trabajadas la clase pasada y de esta forma habían quedado algunas clases firmes como servicio, empleado trabajador, bueno, con la ambigüedad que habíamos hablado, profesión, y habían quedado pendientes historial, que habíamos descartado, obra, bueno, las divergencias entre empleado, usuario, trabajador, porque habíamos leído las responsabilidades de registrar trabajador, registrar petición de servicio, efectivizar cotización, bueno, con todo lo que hablamos anteriormente, y equipo de trabajo, ¿sí? Que habría que ver esto cómo lo manejamos. Hasta ahí hemos llegado. Mi pregunta es, ¿cómo asigno empleado? ¿Cuál sería la forma más, o una de las formas más apropiadas para asignar empleado? Es decir, podría calcular un precio en servicio, que delegaría un precio al empleado, el empleado, trabajador, me refiero, como lo hayamos llamado, le podría delegar la responsabilidad a profesión y así profesión calcular el precio, ¿sí? Que es quien tiene esa info, ¿no? Le va a delegar la responsabilidad a profesión. Bueno, esta sería una primera idea, una primera iteración. Ahora vamos a ver en la próxima diapo algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta el punto de partida de la clase pasada, vamos a tratar de realizar un refinamiento a todo lo visto, ¿sí? La clase pasada. Vamos a volver a los requerimientos y vamos a observar, ¿sí? Determinadas cuestiones, ¿sí? Que me interesa en cuanto a los requerimientos, ¿sí? Que si bien fuimos remarcando, lo fuimos a decir, remarcando en una primera iteración, ¿sí? Algunas responsabilidades fuimos marcando, pero bueno, quedaron varias dudas, ¿sí? O varias cuestiones a tener en cuenta.
Bien, ¿qué podemos observar en los requerimientos? Bueno, en los requerimientos, sí que quedaron de esta forma, podemos observar dos cuestiones. A ver, algunas que tienen que ver con requerimientos básicos eh, que hacen a la creación de instancias, ¿sí? A qué tipo de objetos o estados debería mantener en algunos objetos, ¿sí? Y otras cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades propiamente dichas, me refiero a los servicios, ¿sí? Que el sistema tendría que cumplir para eh, poner para alojar en alguna clase. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a los requerimientos funcionales, ¿sí? Por ejemplo, en el primero podemos ver que un empleado o un trabajador, no me acuerdo finalmente cómo lo habíamos llamado, ¿sí? Eh, la primera parte, ¿sí? De deber poder registrar un trabajador de creador de instancias, ¿sí? De la primera cuestión que nos referíamos, al primer tipo de requerimientos que nos referíamos. Y ese que podemos observar en el primer requerimiento, para poder ser asignado a prestaciones de servicio cuando se lo requiera. Esto tiene que ver principalmente con las responsabilidades de la clase. ¿Sí? De la misma forma, si podemos observar el requerimiento funcional 2, donde dice para poder eh, ser asignado, perdón, para poder registrar una petición de servicio, esto también me había ido de renglón, esto también tiene que ver con una cuestión de la primera distinción de creador de instancias, ¿sí? Para realizar cotizaciones y efectivizar eh, la contratación si hace falta, esto tendría que ver con responsabilidades de la clase. Y así, por ejemplo, en el tercer requerimiento funcional, vemos que dice, debe poder realizar una cotización, ¿sí? De un pedido de servicio. Esto tiene que ver también con la responsabilidad de la clase. No existiría un creador de instancias, si se quiere. Si vamos al requerimiento funcional 4, siguiendo y haciendo esta distinción, eh, no es que existe servicio, no hay nada que mencione cómo se va a utilizar eso. La parte de gestión de profesiones tendría que ver con la parte de creación de instancias, ¿sí? Eh, con las que tienen que ver de requerimientos básicos que hacen estos tipos de objetos o de estados para mantener algunos objetos. En cambio, en el requerimiento funcional 5 y en el requerimiento 6, fíjense que ahí donde hablábamos del usuario administrador, ¿sí? Que tenía que dar por concluido, liberar los recursos y en el último consultar el historial, ¿sí? Poder consultar un historial detallado de los servicios prestados por la empresa. Aquí también tenemos eh, una parte de creador de instancias. Bueno, es muy importante hacer esta discriminación para poder seguir trabajando, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Ahora recordando lo que habíamos hablado de usuario, ¿sí? Esa clase candidata a usuario, en realidad teniendo en cuenta los patrones, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de esto y vamos a ir llevando distintas iteraciones de nuestro diagrama de clases, orientándolo, ¿sí? Y teniendo en cuenta estos patrones. Es decir, tendríamos que tener en cuenta en cuanto a usuarios, ¿sí? Que la clase usuario podría ser una clase controladora, ¿sí? Que no tenga atributos propios. Podríamos pensar en eso, que no tenga nada que pueda hacer por sí sola, es decir, que tenga eh, todo que delegar al resto. Tal vez no sea una clase del dominio, sino controladora, es decir, que recibe mensajes y delega. ¿eh? Entonces,
otras preguntas a pensar, ¿sí? Si leemos el requerimiento 1 de registrar trabajador, yo me preguntaría, ¿quién recibe el mensaje? ¿El usuario? ¿Qué hace el usuario? ¿Crea un objeto empleado? Otras cuestiones que me preguntaría son, por ejemplo, en el requisito funcional 2 de registrar prestación, ¿a quién mandamos el mensaje? Va a haber varios mensajes, ¿sí? Primero habría que crear el servicio. ¿Y quién sería responsable? Y después, ¿qué haríamos? Bueno, son distintas preguntas que nos han surgido algunas en clase, otras, ¿sí? Estoy instando para que se piensen y así poder ir modelando y refinando nuestro diagrama de clase. Bueno, esto es medianamente lo que quedó charlado, ¿sí? Con algún agregado. ¿Sí? Acá la pregunta generada era cómo asigno empleados, ¿sí? ¿Cuál es, eh, a ver, qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Cuál es el principio fundamental que rige para asignar las responsabilidades a una clase? Ahí tenemos que recordar lo que se vio en el video eh, de experto en información, ¿sí? ¿Qué decía ese principio? Que se debían asignar a las clases que tenían la información necesaria para poder cumplirlo y en el que es experto en información, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo otra vez a los requerimientos, al requerimiento 1, vuelvo a preguntar, o me vuelvo a preguntar, ¿a qué clase deberíamos darle la responsabilidad de poder asignar a los empleados a un determinado servicio? A ver, la pregunta es, ¿quién posee esa información necesaria de asignar un empleado a un servicio? Entonces, recapitulemos lo que habíamos visto. eh, a ver, la idea es complementar lo que vimos la clase pasada, hacernos estas preguntas, es decir, ¿cuáles serían los métodos, ¿sí? Y chequear si la asignación charlada la clase pasada fue correcta, ¿sí? Yo acá veo dos cuestiones, ¿sí? Que el servicio debe poder asignar a sus empleados y que el empleado debe asignarse a un servicio. Esto estaría entonces cumplido si lo marcamos de esta forma en cuanto al requerimiento 1. Fíjense eh, la asociación con respecto a equipos, ¿sí? Que lo podemos ver el atributo S en esa asociación. Ahora pasaríamos al requerimiento 2. Y en el requerimiento 2 de realización de cotización vemos dos cosas, de la cotización y el realizar la contratación, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, acá el cálculo de servicio estaría en calcular precio, ¿sí? En servicio y en empleado que lo ayuda, ¿sí? Esto estaría. Pero ¿está cumplida la responsabilidad de efectivizar la contratación? ¿Sí? Acá faltaría esa responsabilidad. Tendríamos que pensar en qué clase sería responsable de efectivizar esa contratación. ¿Dónde debería ponerse? ¿Sí? Tendríamos que tener en cuenta eso. Por otro lado, si pasamos al requerimiento 3, donde dice que un empleado debe poder realizar una cotización, bueno, entonces, ¿esto estaría cumplido, no estaría cumplido? ¿Eh? Con respecto al requerimiento 4 no habría problemas y sí tendríamos que tener en cuenta el requerimiento 5 que habla de que el usuario administrador tendría que dar por concluido un servicio. Ahí fíjense que tenemos concluir servicio en servicio y que tendríamos el liberarse, sí que yo lo arreglé, liberarse de, en empleado, trabajador, como lo habíamos llamado. Y en el requisito 6 que habla del consultar historial, bueno, ahí habría que tener en cuenta quién debería ser el responsable de crear esa instancia de clase. Cuidado con eso, ahí tendríamos que tener en cuenta lo que es el concepto de creador, ¿sí? ¿Qué temas tendríamos que tener en cuenta? Bueno, el registro del trabajador, qué clase, y la pregunta es, ¿qué clase tiene que ser responsable de crear
un empleado en el sistema. Bueno, y siguiendo un poquito más, podemos observar dentro de los requerimientos, que ya leímos varias veces, que quedarían vacantes algunas responsabilidades, que les puse aquí en esta diapo. Es decir, las preguntas serían: ¿cuál clase conoce lo que es apellido, nombre, años de experiencia para poder cumplir con la siguiente responsabilidad? ¿Y qué clase o instancia de clase? ¿Sí? Tendrían información de gestionar, eliminar y modificar profesiones. No tenemos esa clase, ¿sí? Y otra vacante de responsabilidades que nos queda entonces, una es la de empleados y la otra es la de profesiones. Bien, entonces, teniendo en cuenta que faltarían estos dos creadores de empleado y de profesiones, este diagrama nos estaría mostrando la solución teniendo en cuenta el patrón controlador, ¿sí? Habíamos visto, recuerden el video que les había aportado Walter en cuanto a los patrones, ¿sí? El controlador era el intermediario entre la interfaz y el modelo. Entonces, en este caso en particular, va a recibir los pedidos, los estímulos, los datos del usuario y los va a enviar a las distintas clases según el método que se llame, ¿sí? Acá tenemos un modelo que respeta este principio, ¿sí? El principio creador y el principio controlador, y bueno, y había quedado pendiente efectivizar servicio, razón por lo cual, según el principio creador, aquí tendríamos en este administrador de trabajadores esto cumplido. Bueno, y aquí en esta diapo les mostramos un diagrama de clase determinado, una versión, ¿sí?, que puede solucionar estos requerimientos de nuestra nota de relevamiento, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones. A ver, lo que se, en cuanto a la diapo anterior, ¿no? ¿Qué tuvimos en cuenta? Eh, que antes de mandar un mensaje a otro objeto, tenemos que conocerlo, por lo tanto, tenemos que generar aquellos enlaces necesarios, es decir, las asociaciones necesarias en nuestro diagrama de clase, ¿sí? Y asignar las responsabilidades de manera que el acoplamiento permanezca bajo. Recordemos también el concepto de baja cohesión, ¿sí? Explicado en los videos, cómo mantener la complejidad de las clases. En nuestro ejercicio en particular, el trabajador debería conocer su grado de exclusividad, ¿sí? Mirar a qué proyectos está asignado y si tiene exclusividad no poder asignarse, ¿sí? En cambio, si no tiene exclusividad, podría asignarse a más de uno. El Estado solo no lo resolvería, el campo de Estado solo, el atributo de Estado solo no lo resolvería. Entonces, un servicio podría asignar trabajadores para saber qué trabajadores asignar. En función de eso, calcular el precio en trabajador y calcular el valor a devolver. Y cuando se confirma el servicio, se va a asignar ese servicio, ¿sí? ¿Qué tipo de asociación es servicio con respecto al trabajador? Yo me preguntaría. A ver, habría que preguntarse qué tipo de asociación. Bueno, y por otro lado, tener en cuenta la navegabilidad y la multiplicidad. La navegabilidad sería hacia el trabajador. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si tengo, y mirando qué, ¿no? En cuanto a servicio y trabajador, si tengo que calcular el precio y para ello pedirlo, si a los trabajadores que se calculen un precio, lo debería hacer hacia el trabajador. La habilidad debería ser hacia el trabajador. Un servicio tiene por otro lado de un trabajador, entonces ahí tendríamos la multiplicidad. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Que un trabajador no va a necesitar contactar no va a hacer servicio a menos que sea por la asignación. Entonces, cuidado, la navegabilidad hacia dónde, ¿sí? Hacia el otro lado. Si tiene exclusividad, bueno, cuidado que sería uno en multiplicidad,
Bueno, cuidado con eso. Por otro lado, un servicio contiene a los trabajadores que trabajan en ese lugar, entonces como mínimo tenemos que observar una agregación. No es composición porque los trabajadores no son exclusivos del servicio, ¿sí? Tenemos que tener una asociación simple, común. Y otra cosa a tener en cuenta es que un trabajador conoce a su profesión, es navegable hacia el lado de profesión. La profesión no conoce a quien trabaja de esa profesión, no es ni agregación ni composición. En cuanto a la multiplicidad, el trabajador solo, eh, su profesión, no es necesario multiplicidad, ¿sí? En caso de los controladores y los elementos agregados, son agregaciones, ¿sí? Como otro tema a tener en cuenta es, como para cerrar, es cómo deben obtener el historial estos controladores, ¿sí? Deben conocer a todas las instancias de servicio. Entonces no es posible crear servicios sin pasar por el controlador, el administrador, ¿sí? Entonces debería ser una composición. Lo mismo en administrador y trabajadores y profesiones. Bueno, de esta forma les aportaríamos un modelo terminado en cuanto a este ejercicio de administración de construcción.